Entonces, la historia de Jesús empieza, como ustedes ya vieron con Lucas capítulo 1, con la historia de el precursor, con la persona que la profecía decía que iba a preparar el camino por el Mesías. Y eso se cumplió en la historia de lo que conocemos el día de hoy como Juan el Bautista. Y después la concepción, que vino de una profecía de Isaías capítulo 7, de que este Mesías, este ungido de Dios, iba a nacer de una virgen porque él literalmente iba a ser el Hijo de Dios. Entonces ahora estamos viendo el nacimiento de Jesús. Qué sorpresa, ¿no? Y como les dije la semana pasada, vamos a enfocarnos casi todo de la vida de Jesús va a venir del Evangelio de San Lucas, porque entre todos los evangelios es el más completo. Es una biografía de la vida de Jesús. Entonces casi todo el mundo conoce la historia de la Navidad, pero el día de hoy no solamente les voy a contar un cuento, no solamente, hoy hace la historia de que él nació en Belén y todo eso y el otro. Vamos a ver un poco más profundo. ¿Por qué exactamente Jesús tuvo que nacer en un pueblito? Porque los que no saben, Belén hasta el día de hoy existe. Tú puedes ir a Israel y Palestina, a esa parte, y tú puedes visitar a Belén, este pueblito donde había nacido Jesús. Y no es como Jerusalén, no es una ciudad muy grande. Queda unos kilómetros al sur de Jerusalén. Y incluso en la época de la Biblia era un pueblo muy chiquito. La razón era que usaban casi todo el espacio que tenían, no para edificios o casas, eran puros pastos. O sea, en la ciudad de Belén era conocido, literalmente la palabra Bethlehem es una palabra hebrea que significa casa de pan. O sea, ahí la gente la gente hacía su pan ahí. Y también ese lugar era muy conocido por tener muchas ovejas. O sea, vemos en el Antiguo Testamento, porque hemos hablado antes de cómo el rey David era una figura profética de Jesús. Él era un pastor. Los que no saben la historia, antes de que él se hizo rey, él fue ungido como rey bajo el profeta Samuel cuando él todavía era un pastor. Cuando él pasaba todo su tiempo en los campos cuidando sus ovejas. Entonces vemos que literalmente desde hace miles de años, porque David vivió más de 1000 años antes de Cristo, de que el propósito de Belén era tener todas esas ovejas con el propósito de que, como dice Éxodo y Levítico, los sacrificios que eran ofrecidos en el templo para la remisión de pecados del pueblo, todas esas ovejas, esas cabras, los corderos, todos venían de Belén. Que obviamente tenía sentido, como les acabo de decir, de que Belén quedaba muy cerca de Jerusalén. Entonces el propósito, por ejemplo, de los pastores que estaban ahí, como David, era antes de llevar a todas estas ovejas y corderos a Jerusalén para que sean sacrificados en el templo, ellos eran los primeros que tenían que inspectar, asegurarse de que llegaban al estándar que demandaba el Torá. Los que saben sobre la ley de Moisés, los sacrificios, estas ovejas, estos animales en general que iban a ser ofrecidos a Dios en sacrificio, tenían que ser puros, sin mancha, completamente perfectos. Entonces, los primeros que tenían esa responsabilidad de asegurarte que eso sucedía eran los pastores. David tenía ese trabajo antes de que él se hizo, en un sentido, pastor de todo el pueblo de Israel. Se hizo rey. Entonces vemos una profecía del profeta Miqueas. Muchos de ustedes quizás han escuchado esto. Esto es de Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice, pero de ti, Belén Efrata, que específicamente ese Belén que queda al sur de Jerusalén, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá él que gobernará a Israel. O literalmente el rey de Israel saldrá de ti, así como había salido antes con el rey David. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad. Esto no es un rey cualquiera, entonces literalmente está diciendo que él viene desde mucho antes. Él va a nacer, pero él ha existido antes. La única persona que puede tomar ese requisito es Dios. Hasta tiempos, en una traducción dice, desde hasta tiempos eternos. O sea, como hemos dicho una y otra vez, los profetas sabían muy bien de que este Mesías no iba a ser un hombre cualquiera, no solo un profeta o un hombre militar como muchos querían, especialmente como estaban bajo la opresión de los romanos. Esto iba a ser Dios hecho carne. Como dijimos antes, este bebé será Emmanuel,
en hebreo, que significa Dios con nosotros, Dios hecho carne. Entonces, mira, Dios hizo que ni siquiera tengo ganas de decir de casualidad. Dios ya planeó todo esto, no era casualidad. Aquí sí les voy a leer directamente de la Biblia para que entiendan lo que estaba sucediendo. Porque a este punto ya hemos leído más o menos por Lucas capítulo 1, que es la historia de cuando el ángel apareció a Zacarías, que anunció de que Juan iba a venir, Juan nace, el ángel también aparece a María y a José en un sueño diciéndoles que van a tener este hijo. Y al final, obviamente, María y José se casan. Y los dos, si lees por ejemplo el libro de Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3, habla sobre cómo los dos, María y José, los dos eran descendientes del rey David. O sea que sus orígenes también eran del tribu de Judá y específicamente este pueblo llamado Belén. Dice, por aquellos días, eso es Lucas capítulo 2, versículo 1, Augusto César, que era el emperador de Roma en esta época, decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Vamos a ver, este primer censo se efectuó cuando Cisaleno gobernaba en Siria. Lucas estaba dando contexto histórico para la gente que lo estaba leyendo. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. Eso también incluía José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, que quedaba, y hasta el día de hoy existe, queda en el norte de lo que ahora es Israel, ciudad de Galilea, a Judea. Entonces él iba sur con su esposa. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta, embarazada, y mientras estaban ahí, se le cumplió el tiempo. Acuérdense de que esto era una época antes del tren, antes del avión, antes del auto. Tenían que ir en burro nomás, o en caballo, lo máximo. Entonces, en todo ese tiempo que demoró, llegó la hora que iba a dar a luz. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. O sea, no eran los únicos en todo Israel que también tenía su descendencia desde el tribu de Judá y el pueblo de Belén. Los que han leído la Biblia saben de que David tuvo un montón de hijos, un montón de esposas, y de ahí así tuvo un montón de hijos. No, eso no justifica lo que hizo, simplemente eso explica por qué había tanta gente que a la misma vez tuvieron que regresar a este pueblito chiquito y simplemente no había lugar para todos. Este pueblo no estaba diseñado para acomodar a todo el mundo. Entonces no podían encontrar ningún lugar donde quedarse. Entonces, por ejemplo, ves en varias películas de que José está tocando a la puerta. Por favor, danos un lugar, un cuarto, algo. Mi esposa está al punto de dar a luz. Y nadie le puede dar nada. Al final un hombre le dice, mira, lo único que tengo es una granja chiquita al costado de mi casa. Eso es lo único que te puedo dar. Ni siquiera te puedo dar una cama. Obviamente desesperados porque ya María está a punto de dar a luz, está con mucho dolor. Lo toman. Es el único lugar que pueden encontrar para dar a luz a Jesús. Porque no había sitio. Ahora el versículo 8. Esto es lo interesante. En esa misma región, solo fuera de la ciudad de Belén, había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Entonces, como el rey David, también pasaban literalmente todo su tiempo afuera cuidando las ovejas. Estas ovejas iban a ser eventualmente llevados a Jerusalén para ser sacrificados. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor los envolvió en su luz. Entonces, no es como a veces ves en la película que un ángel aparece y está diciendo, hola chicos, ¿qué tal? O unos cuantos con él. Dice que la gloria de Dios los envolvió y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, algo que sí, seguro que lo han escuchado varias veces, el ángel les dijo, no tengan temor, no tengan miedo, miren que les traigo buenas nuevas que serán de gran gozo para todo el pueblo. Buenas nuevas de gran gozo, buenas nuevas en el griego, evangelion. Literalmente les está diciendo, yo les traigo el evangelio, las buenas nuevas. Hoy les ha nacido en la ciudad de David, Belén, un Salvador, quien es Cristo el Señor. En el hebreo que el ángel les hubiera hablado, les hubiera dicho, les ha nacido Mesías, Adonai, tu Dios, el Mesías. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
13. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Entonces, mira, también en las películas ves unos cuantos angelitos ahí cantando. Dice que la gloria del Señor les envolvió. Entonces, la manera como yo me lo imagino, especialmente si eres latinoamericano y te gusta el fútbol, tú puedes imaginar un estadio lleno de ángeles regocijándose de quién es su Dios. Porque dice, por ejemplo, dice Filipenses capítulo 2, cuando Pablo está hablando sobre Jesús, de que Dios se humilló, de que Jesús, mira, teniendo la misma naturaleza, el mismo nivel que Dios, Él no se aferró de eso, pero Él mismo se hizo nada y tomó sobre sí mismo la forma de un siervo o un esclavo. Y Él se humilló y fue obediente en todo hasta la muerte en la cruz. Entonces, para la mayoría de religiones, para la mayoría de gente que tienen una idea de quién es Dios, ¡qué vergüenza! ¿Cómo puede ser que el Dios Todopoderoso puede venir a la tierra y hacerse un bebé? Y mira, incluso encima de todo, ni siquiera nace en un palacio, ni siquiera nace en un hospital, ni siquiera nace viene de una familia rica, de una familia con mucho poder, con mucha autoridad político. Ni siquiera pueden encontrar un cuarto en donde pueden hacer este bebé. Tienen que ir literalmente a una granja. Era lo único que les quedaba, porque necesitaban un lugar donde dar a luz. No podía dar a luz sobre el burro. En esta ciudad, ni siquiera muchos lo llamarían una ciudad, era un pueblito que se llamaba Belén. Ahí va a nacer este Dios. Desde la perspectiva del mundo. Hasta Pablo también dijo esto, de que para los que no creen, para los que van a perderse, el evangelio es, en otras palabras, él podría decir, es pura tontería. No tiene sentido bajo los ojos del orgullo del ser humano. Pero esa es la perspectiva de la tierra. De la perspectiva del cielo, los ángeles regocijaban. Era como que Dios metió un golazo. Estaban regocijando porque ya saben, mira, ellos conocen algo de Dios que tú y yo a veces nos cuesta. Ellos conocen algo de Dios que la mayoría de gente por todo el mundo no conocen. Todo el mundo sabe, Dios es bueno. Casi siempre hay canciones o dichos, que Dios es bueno, Dios es bueno. Casi nunca pensamos en qué significa que Dios es bueno. Sino que todas las buenas calidades que nosotros podemos entender en este mundo, Dios es lo máximo de lo que es. Para darte un ejemplo, la Biblia dice, por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 4, Dios es amor. O sea, el ser humano tiene la habilidad, tiene la potencial de amar. Podemos mostrar amor y cariño para nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestras amistades. Pero Dios no solamente muestra amor o siente amor, Él es amor. Nosotros seres humanos tenemos conocimiento, podemos saber sobre muchas cosas, podemos aprender, podemos sacar un doctorado de Harvard, pero Dios es lo que, como dice en el latín, omnisciente. Igual, el ser humano tiene poder, pero Dios es omnipotente. Entonces, cada buena calidad que el ser humano puede tener, Dios es lo máximo de lo que es. Porque como dice Génesis, nosotros fuimos creados en la imagen y semejanza de Dios, pero obviamente no tenemos el mismo nivel que Dios. Una vez que yo estaba hablando con una persona que no podía aceptar que Dios podía humillarse, le dije, bueno, hemos hablado de buenas calidades. Por ejemplo, conocimiento es algo bueno, Dios conoce todo. Podemos tener poder, pero Dios es todopoderoso. Nosotros podemos amar, pero Dios es amor. Y le pregunté, ¿acaso la humildad es algo bueno? Ser una persona humilde, ¿eso es algo bueno? Lo pensó por un momento y dijo, sí, porque lo opuesto de eso es ser orgulloso. Y eso es malo. Casi todo el mundo dice, no debe ser orgulloso, debe ser humilde, tranquilo. Y le dije, bueno, si la humildad es algo bueno, entonces ¿no tendría sentido de que Dios es el ser más humilde que existe? Y me acuerdo que este amigo me miró y me dijo, yo nunca había pensado en eso. Porque estamos tan acostumbrados a un Dios grande, todopoderoso. Y le dije, yo no estoy negando eso. Yo creo muy bien de que mi Dios es todopoderoso, que Él puede hacer todo. Pero yo también creo que este Dios es humilde. Si este Dios demanda que nosotros no seamos orgullosos, no creo que Dios es hipócrita.
creo que Dios en su amor, mira, por el hecho de que tiene estas otras calidades, como por ejemplo el amor incondicional, creo que es en su naturaleza para poder salvar a su creación que Él ama tanto, Él está dispuesto a hacer lo que sea, aun si eso incluye dejar su trono y venirse y ajustarse a nosotros, seres humanos, y hacerse como nosotros, como dice Pablo, que Él se hizo como nosotros en todo menos el pecado. Hay una perspectiva en el cielo que nosotros no entendemos, y quizás en ese momento hasta los pastores no entendían muy bien, pero ellos al ver su Dios haciendo lo que Él hace, Dios con placer se hizo hombre, se hizo este bebé nacido en Belén para cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Todo el cielo regocija. Como te les dije, imagina un estadio que explota, alguien meter un golazo. Y es por solo un momento. He hablado sobre como que hay veces en la Biblia en donde en lo físico Dios permite que una persona, un grupo de personas, solo por un momento tengan lentes espirituales y puedan ver lo sobrenatural. Entonces, solo por un momento, Dios le dio a estos pastores fuera de la ciudad de Belén estos lentes. Y les acaban de decir, el ángel les acaba de decir, les traigo el evangelio, las buenas nuevas de que tu Mesías, Dios, ha nacido en tu ciudad. Ahora van a ver cómo reacciona el cielo. Les da esos lentes y pueden ver cómo, mira, esa misma gloria del cielo que les estaba envolviendo, también los ángeles estaban regocijando en eso. Con eso, dice acá en el versículo 15, vamos a seguir leyendo, cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén, vamos a la ciudad, a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él. Les dijo, mira, un ángel nos apareció y nos dijo esto y el otro. Y cuando lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Eso ahí terminamos con el versículo 20. Pero también, desde niño, cuando me enseñaban esta historia, mucha gente preguntaba, ¿por qué? Ok, yo puedo entender más o menos de que Dios se ajustó al ser humano y él nació en un lugar humilde con el propósito de mostrar su humildad, que nació de una familia pobre, en un pueblito, y ni siquiera en una casa. Él tuvo que nacer en un pesebre, en una granja, literalmente, rodeado de animales. Pero ¿por qué Dios hizo a propósito que los primeros testigos de este nacimiento sean estos pastores de Belén? Eso no, mira, desde niño me enseñamos, es solo parte del plan de Dios, porque también los pastores en esa época eran muy bajos, eran de clase baja. Entonces Dios estaba más o menos mostrándose primero a los pobres, a los humildes. Y eso, mira, yo no estoy contradiciendo eso también tiene mucha verdad. Por ejemplo, otra profecía de Isaías dice de que el Mesías vino para traer las buenas nuevas a los pobres. Eso viene del capítulo 61, si no me equivoco. Entonces hay un poco de verdad en eso, pero hay otro propósito más profundo. Les acabo de decir de que cuando David era un pastor, mucho antes de que él se hizo rey, su responsabilidad y la responsabilidad de cualquier pastor que vivía en Belén y que cuidaba ovejas, ellos tenían que ser los primeros que inspectaban las ovejas que iban a hacer el sacrificio en la fiesta de la Pascua. No sé si me están entendiendo. O sea, si Jesús es el que dijo, el Juan el Bautista, esto es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Dios permitió a propósito para mostrar, mira, porque acuérdate que la primera audiencia de todo esto que les acabo de leer eran judíos. Entonces ellos tenían un entendimiento del Antiguo Testamento que muchos de nosotros quizás no tenemos, y por esa razón les estoy enseñando. Si Jesús es el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado en la fiesta de la Pascua, entonces él también, como cualquier otro cordero, tenía que ser inspectado primero por pastores en Belén.
Y eso es exactamente lo que sucedió. Que ellos entraron a la granja donde estaba María y José, acaban de dar a luz, acaban de envolver a Jesús en esos pañales y se los acaban de poner en el pesebre. Esos pastores vienen y acá, mira, ya saben muy bien quién es este bebé. Ya saben muy bien, porque les acaba de decir el ángel, el evangelio, de que este es Dios hecho carne y esto es el sacrificio, el Mesías. Ellos sabían muy bien lo que decía Isaías en capítulo 53. Este es el Cordero de Dios que va a ser sacrificado y su sangre iba a purificar los pecados del mundo. Entonces, en los primeros de ver, vamos a inspectarlo. Y según lo que dice acá, que ellos regocijaron y contaron todo, creo que ellos dijeron, como decimos en inglés, el thumbs up. O sea, estaban diciendo, este cordero está perfecto. Este cordero está listo para el sacrificio. Obviamente en ese momento Jesús no iba a ser sacrificado, eso vendría 33 años después. Pero o sea, ustedes ven que la historia de la Navidad es mucho más que lo que ustedes han visto en los dibujos animados. Hasta por todo el mundo, acá en Canadá y también allá en Perú, es muy común ver lo que llamamos nativity sets, donde ves estas figuras chiquitas, ves a José así, al otro lado María así, ves al bebé Jesús en el medio así, con sus manos así levantadas. De un lado tienes los pastores, del otro lado tienes a los reyes magos. Todo muy lindo, todo tradición, pero vamos a hablar sobre los magos la próxima vez porque según la Biblia ellos no estaban ahí ese mismo día que Jesús nació. Entonces, ¿qué? ¿No estaban ahí? Sí, no estaban ahí. Yo entiendo porque a veces en las películas los ponen ahí simplemente porque no quieren tomar el tiempo para contar esa historia. Pero les doy el spoiler. Ellos vinieron 2 años después del nacimiento de Jesús. Pero vamos a hablar más sobre ellos la próxima vez que tenemos esta prédica el domingo. Pero yo quiero que se vayan con este entendimiento de lo que es la Navidad. Hay varias profecías en la Biblia sobre el Mesías. Y una de ellas, bueno, no realmente es una profecía, sino es un dicho. Dice, los que andaban en las tinieblas o en la oscuridad ahora han visto una gran luz. Y esta luz venía desde la línea del rey David. O sea, la intención de Dios, hemos hablado de esto, de que la intención de Dios era restaurar lo que se perdió en el Edén. Y mira, desde la época del rey David y también enfocado con la historia de cuando el ángel Gabriel apareció a María, de que este descendiente del rey David iba a tener un reino que jamás tendrá fin. Pero antes de Dios, antes de Jesús viniendo como rey, viniendo como dice por ejemplo el libro de Apocalipsis como el león de Judá, el primero tuvo que venir como un cordero. Les acabo de decir, como Pablo dice en Filipenses capítulo 2, de que Él se humilló, Él tomó la forma, Él siendo Dios, tomó la forma de un siervo y se hizo nada. Fue obediente en todo hasta la muerte en la cruz. O sea, este Mesías en su primera venida era el Cordero de Dios que quitaba los pecados del mundo. Y dice Pablo que por esa razón, por todo lo que pasó Jesús, cumplió su misión en su primera venida. Por esa razón el Padre lo ha exaltado y lo ha dado el nombre que es sobre todo nombre. Que al nombre de Jesús toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Todos confesarán de que Jesús es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Entonces nosotros como cristianos no solamente creemos en eso, no solamente estamos reconociendo quién es Jesús. Nosotros tenemos esta invitación de participar en su gran plan de salvación. Porque la salvación es nada más que una restauración de lo que se había perdido. Dios está en el proceso de redimir todo lo que se perdió. Y tú y yo tenemos realmente esta decisión. Poder participar o no. Para los que tienen ese deseo de participar, Dios solo les pide una sola cosa: arrepiéntanse. Eso es la oración que siempre les guío, porque no son palabras mágicas. Tú sabes muy bien, cada persona que está viendo esto a través de Zoom y Facebook Live, cada persona idealmente sabe lo que tiene que arrepentirse. Yo no les puedo decir, tiene que decir esto, tiene que decir el otro. Cada persona dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es justo y fiel y Él perdonará nuestros pecados y nos libera de toda maldad. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios ya tomó ese pecado. Nosotros solo tenemos que recibir ese sacrificio.
aceptarlo. Uno de los primeros mandatos que Dios les dio al pueblo de Israel era tomar el cordero, literalmente en el hebreo aceptan al cordero. Y tienen esta oportunidad en este momento diciendo, ahí donde estás, Dios, Señor, ten piedad, ten misericordia de mí, un pecador o pecadora. Y ustedes saben muy bien lo que tienen que confesar ante Dios. Acuérdense, pueden decir todo con confianza porque el Cordero de Dios ya tomó tu pecado. Solo hay que entregarlo hacia Él, todo a sus pies. Dejarlo que Él te limpie de toda iniquidad. Que su sangre derramada ya te limpia de toda iniquidad. Y con eso confesamos, sí, como siempre confesamos esto. Desde Romanos capítulo 10, yo confieso con mi boca de que Jesucristo es Adonai, de que Él es el Señor, de que Él murió en la cruz por mis pecados como el sacrificio perfecto para mí, y de que al tercer día Él resucitó entre los muertos para darme vida eterna. Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo que habitó en María y que pudo dar a luz a Jesús, ahora habita en mí, porque yo también puedo ser esta luz. Los que caminaban en la oscuridad ahora han visto una gran luz, llamado Jesucristo, y ahora esa luz vive en mí. Damos toda la gloria a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Espero que todos ustedes han tenido una feliz Navidad. Que Dios les bendiga.